es qué es lo que desde el Ministerio de Trabajo entendemos son las mejores prácticas para abordar un protocolo de negociación colectiva, algo que está en proceso. O sea, el convenio colectivo de AEU incorporó el tratamiento de este asunto, pero tendrán que concretar un texto de un protocolo de actuación que fije con precisión el alcance que tiene esto. Entonces queremos compartir con ustedes eso. Entonces vamos hacia el marco normativo y conceptual. Dale para adelante, para aquí. Bien. Tenemos entonces la Constitución de la República establece en algunos artículos un paraguas en el que nos permite a nosotros actuar, ¿cierto? El artículo 7, que establece que los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad y específicamente trabajo. Menciona el artículo 7 de la Constitución de la República la protección del trabajo. Hace favor en la siguiente. Luego tenemos otros artículos de la Constitución de la República, el 72 y el 332, que aterrizan un poco más esto. Es decir, bueno, tengo una protección que me da el artículo 7 y ¿qué otros artículos tomo a los efectos de bajar un poco más a tierra? Y ahí es donde aparece particularmente el 332. El 332 de la Constitución nos permite a nosotros aplicar las normas análogas. Entonces, por ejemplo, recientemente en la normativa uruguaya se aprobó una ley de acoso sexual que establece determinadas condiciones, determinados procedimientos. Parecería de que está tácitamente aceptado en los ámbitos jurídicos más encumbrados, ¿no es cierto? Luego habrá un panel técnico que ustedes armaron al respecto, pero parecería de que tomar algunas referencias de ley análoga como la de acoso sexual parecería que, reitero, es una buena práctica, y lo mismo los principios generales del derecho. Vamos a la siguiente. Con ese paraguas protector de la Constitución de la República y las leyes análogas, tenemos que tomar alguna definición. Bueno, o sea, me habilita la Constitución de la República, pero ¿qué usted va a considerar como acoso? ¿No es cierto? Bien. Entonces, si bien no existe una definición normativa explícita y tomamos el 332, tomamos dos o tres criterios bien importantes. Primero, que estemos en presencia de actos de comunicación hostil a través de acciones u omisiones. La primera característica, en presencia de un hecho de esa naturaleza. El segundo, que esos actos lesionen o puedan lesionar la dignidad o moral del trabajador. Dignidad y moral son las denominaciones que la normativa tiene para abordar este tema. Y luego, y lo ponemos subrayado, desarrollado de forma sistemática y permanente. Y reitero esto porque buena parte de los problemas que luego vamos a comentar un poquito tienen que ver con la posibilidad de separar un fenómeno puntual de una práctica permanente. Un fenómeno puntual tiene un problema, un jefe le gritó a la cajera, ¿se entiende? Es un problema. Y otra cosa es, acá estamos en presencia de un acto hostil, que es sistemático, que es reiterativo y que forma parte de esa discriminación. Es más, que se da a esa persona o a ese grupo de personas y que no se le da al resto, o sea, lo diferencia de las otras personas en el abordaje. Entonces, esos tres pilares básicos son los que llevamos adelante. Por favor. Existen, tanto en la literatura internacional, se aceptan la definición de Francisco Bajo o la de Heinz Lehmann, la típica del moving, que nosotros habitualmente la citamos en las resoluciones, pero vamos a la siguiente.
Dale a la que viene. Ahí va. Lo más común de nuestras referencias, esto es, de las resoluciones que termina firmando el Inspector General del Trabajo, son las de Cristina Mangarelli. Entonces, primero yo voy a hacer una muy breve descripción de las referencias que tomamos, pero ustedes han tenido la oportunidad de tener a Cristina Mangarelli en el panel siguiente, así que nos exime de mayores comentarios. Pero en general tomamos esta referencia de la doctora Mangarelli, de la doctrina uruguayo, que establece como elemento que configura el acoso moral cualquier comportamiento, acción o omisión de forma reiterada, realizado o omitido por un individuo o grupo, siendo el sujeto activo el empleador, sus representantes y hasta los compañeros de trabajo. Esta es la otra cuestión que nosotros queremos abordar. Esto es, el acoso laboral no solamente responde a relaciones verticales, que son las más frecuentes, es cierto, la relación de el empleador o sus representantes hacia persona o un individuo de la organización. Esa es lo más frecuente, pero también existe el acoso laboral, la discriminación con rostro de acoso laboral cuando es de carácter horizontal, y eso también se ve en los expedientes que abordamos. Por lo tanto, y termino la primera parte, tenemos la Constitución de la República como esos pilares que nos permiten hacer el abordaje. Tenemos la aplicación del artículo 332 para hacer una referencia a las leyes análogas, y tomamos como referencia particularmente las definiciones doctrinarias de la doctora Cristina Mangarelli a los efectos de fundar los actos que hace la Inspección General del Trabajo. Ahora vamos a pasar a ver el acoso laboral. Este es el marco general. Bueno, ¿cómo se manejan ustedes? ¿Qué hace la Inspección de Trabajo ante esto? Entonces, dale nombre. Bien. En primer lugar, tenemos facultades, como establece ahí la pantalla que acabamos de compartir con ustedes. En primer lugar, la inspección persigue un interés público en general del respeto de los derechos fundamentales. La Inspección General del Trabajo tiene la facultad de sancionar al empleador e indicar medidas correctivas. Esto surge del ordenamiento jurídico de nuestro país. Y entonces, lo más común es que intimamos a la adopción de medidas concretas, y cuando esto no da frutos, pasamos a la fase sancionatoria. Pero notoriamente, en nuestra opinión, tenemos una competencia. Que en la pantalla siguiente le dejamos una referencia de cuál es la normativa que hace referencia a lo que acabamos de decir. Hay competencia de la Inspección General del Trabajo en el abordaje de este tema, porque así lo establecen los convenios internacionales del trabajo 81 y 129, el decreto 680 del 77, y específicamente en el artículo 6 de ese decreto y el 118 de la ley 15.581. Por lo tanto, estas son las leyes que permiten el abordaje a la Inspección General del Trabajo de este tema. Dale nomás. Bien. Procedimiento. Cuando un trabajador o un colectivo de trabajadores entiende que está padeciendo una situación de acoso laboral, puede presentarse en el Ministerio de Trabajo. En un ratito le vamos a dar la cifra de qué significa esto, cuántos son. Bien. Y de acuerdo a las pruebas que emergen del procedimiento administrativo, las mismas son evaluadas de conformidad a lo que hablábamos recién, la sala crítica y la actuación generalmente referida al principio de actuación administrativa. Dale la siguiente. ¿Cuál es el objetivo de la investigación? Y esto es absolutamente relevante para nosotros de dejarlo claro, porque es fuente regular de cierta controversia. La Inspección General del Trabajo no sustituye a otros organismos o a los propios
mecanismos de las empresas públicas o privadas de investigar el hecho. Nosotros no somos una oficina de que se presente una persona y pase a investigar el hecho. En general, nuestra visión es, constatamos, recibimos una denuncia y intimamos a la empresa a que, con determinadas pautas que le fijamos, realice la propia investigación del hecho para demostrar de que está preocupada por combatir, primero, por conocer la verdad y luego combatir, si fuera el caso, el acoso laboral. Ese es entonces el objetivo de la investigación. Para decirlo en forma bien clara, cuando un trabajador concurre a la inspección de trabajo, no somos nosotros los que hacemos todo un expediente más parecido a lo que en banca pública puede ser un sumario, ¿se entiende? No somos los instructores del sumario, somos una oficina, un organismo que va a fiscalizar que tanto en el sector público como en el sector privado el empleador demuestre estar preocupado por la situación y tenga una actitud que se corresponda con su deber de combatir toda forma de discriminación en el ámbito laboral. Pasamos a la siguiente. En el ámbito público, en particular, es donde existe un procedimiento diferente. ¿Por qué? Porque en el ámbito privado, a veces para conocer esa verdad material, disponemos, por ejemplo, de inspecciones en el lugar de trabajo. Entonces, bueno, señor empresario, usted está notificado de que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene una denuncia de acoso laboral en tal supermercado, por ejemplo, ¿cierto? Lo intimamos a que vaya haciendo la investigación. No obstante ello, por decisión de los asesores legales del Ministerio, a veces se dispone en forma complementaria una investigación en el lugar de trabajo, es decir, concurre un equipo de inspectoras o inspectores de trabajo con un formulario orientativo para hacer la investigación en el caso concreto. Esto sí lo hacemos en el sector privado, y en el sector público nosotros obligamos a que el organismo haga este tipo de actuación. Y esto está consagrado en una serie bastante importante de normativas al respecto. Ahora bien, ya hablamos del marco, ya hablamos cómo procedemos. Hay mucho de esto, porque vieron que está instalado como que estamos ante un gran problema. Primero, estamos ante un fenómeno nuevo. Vamos a compartir algunas cifras con ustedes, y esas cifras son demostrativas de dos o tres cosas importantes. Como verán ahí, en los últimos años son más o menos, en el caso del acoso moral, entre 300 y 350 denuncias. Para dar una magnitud la tenemos que comparar con algo. Esto es mucho o poco en función de que, bueno, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se reciben 3.500 denuncias por año. Por lo tanto, si bien es un tema importante, es un tema que es el 8 o el 10% de las denuncias que se reciben. En el Ministerio de Trabajo, la mitad de las personas o sindicatos que concurren a la inspección del trabajo presentando la denuncia lo hacen por cuestiones de carácter salarial, pago de categoría, seguridad social, horas extras, nocturnidad, esa es la mitad. Y poquito menos del 40% restante lo hace vinculado a salud y seguridad en el trabajo. Dentro de estas, salud y seguridad del trabajo, que son poquito menos del 40%, 6 de cada 10 son el sector de la construcción. O sea que solamente la salud y la seguridad en la construcción, solo eso excede con creces el total de denuncias de acoso laboral de todos los niveles de actividad públicos y privados que recibimos en el Ministerio. No digo esto con ánimo de minimizar su impacto, sino darle en un contexto de qué representa esto hoy en las denuncias de las trabajadoras y los trabajadores uruguayos. Representa
como mucho entre el 8 y el 10%, pero el fenómeno que queremos anotar también, y que lo podrán ver ustedes, es que es un fenómeno en ascenso. Solo en 5 años se duplicaron. Y esto tiene que ver, a nuestro juicio, con la referencia que hacía el ministro Murro en su intervención. Cuando tú vas conquistando derechos, cuando tú no tienes ni salarios mínimos por categoría, tenés represión sindical y no hay negociación colectiva, obviamente estos temas son los principales. Cuando esto empieza a consolidarse, hay negociación colectiva, se establecen salarios mínimos por categoría, los sindicatos en algunas ramas de actividad empiezan a crecer el número de afiliados, el número de participación, se va cambiando la agenda, se va renovando la agenda en la preocupación de las trabajadoras y los trabajadores y se colocan estos temas en la agenda. Por lo tanto, un primer fenómeno es ese y un segundo fenómeno es la visibilización de este asunto. Estos son temas que la academia, los medios de comunicación han contribuido a instalarlos y han generado un efecto de pensar. Es más, hay personas que recién se están enterando de que en el Ministerio de Trabajo, si tú llevas una denuncia de este tipo, hay un procedimiento que lo va a llevar a él. Fíjense que comparado con el acoso sexual, que es de otra magnitud, es más, es de otra prioridad en el Ministerio de Trabajo. No es lo mismo tratar un expediente de acoso laboral que uno de acoso sexual, por obvias razones que parecería innecesario tener que explicar acá, ¿cierto? Pero el acoso sexual pasa a tener una visibilización mayor luego de que en el 2009 se aprueba la ley. O sea, la gente se empieza a apropiar de un derecho y hace uso del mismo. De todos modos, fíjense que aún las de acoso sexual son del orden de 6-7 veces menos que las del tema que nos aborda hoy. Tal no. Dentro de las experiencias, ¿podría entenderme? No me da, ¿no? Dentro de las experiencias de la inspección que queríamos comentar con ustedes, esto es relevante. En primer lugar, ¿dónde están las principales dificultades? Página siguiente, si fuera tan amable. Bien. Una primer consideración. Estamos ante un fenómeno que es difícil de probar por el denunciado. La primera cuestión que queremos compartir con ustedes. Que sea difícil no quiere decir que sea imposible, ¿tá? Pero es bueno compartir de que muchos de los expedientes terminan sin mérito porque no se pudo llegar a la verdad material o porque, a diferencia de la justicia, en el Ministerio de Trabajo nosotros no podemos decir tengo la convicción de que hay acoso laboral. No, ¿tá? ¿Hay o no hay? ¿Hay pruebas suficientes o no hay pruebas suficientes? Y si nos permiten un ejemplo, no estamos hablando de lo mismo, pero si nos permiten un ejemplo, imagínense el acoso sexual. El acosador, sobre todo cuando es acoso sexual, una de las medidas que toma es hacer el acoso en momentos donde él presume que no tendrá testigos. Yo no digo que sea lo mismo en el acoso laboral, pero a veces este tipo de cosas suceden. Estos son algunos de los elementos que hacen dificultosa la prueba. Y nosotros sí, en esos casos, cuando en el abordaje encontrás dificultades, pero tenés esa sospecha de que estamos en presencia de un caso bastante posible de acoso laboral, es cuando toma relevancia la inspección que disponemos. Inspección que a su vez se hace bajo la protección normativa de que la declaración de los testigos es de carácter reservado, a los efectos de poder hacer una actuación inspectiva que le dé más solidez a la resolución. Por lo tanto, compartimos con ustedes algunas de las dificultades. ¿Qué tipo de resolución?